Vamos, Claudito, con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado de hoy es Darío Minossi. Darío Minossi, presidente del Centro Comercial de San Juan. La institución la fundó en el 2016 y se está hablando de un logro significativo de la institución, que es la unificación de todos los centros comerciales de la provincia bajo el paraguas de la Federación Económica. Buen día, Darío. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un gusto recibirte en esta casa. Muchas gracias. Estábamos conversando en off sobre la situación, sobre lo que pasa en el comercio, y nos decías que hay alguna molestia, alguna falta de acción, ¿no? Que hay que resolver. Yo creo que hay que ponerlo en el marco de la caída de las ventas sostenida desde hace 8 años, ¿no? Hay una situación que en el comercio hoy tenemos problemas diferentes a los que teníamos hace 6, hace 4 y hace 8 años atrás. Siempre esos problemas en esta curva de caída sostenida, donde las condiciones para ejercer el comercio no son las indicadas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de solucionar el día a día, de apalear esta situación a donde el comercio, por los números estoy hablando, no por otra percepción, porque también es bueno decir desde que el centro comercial hacemos el primer relevamiento de venta, de analizar nuestra conducta, cómo nos comportamos nosotros en el consumo. De ahí salieron cosas muy buenas, por ejemplo, en relevamientos del comercio sanjuanino, ver que el 70% consume con débito y el 30% con crédito. O sea, son buenos datos para... ¿Seguro? Bueno, te permite planificar, claro, tomar decisiones. O tomar decisiones, claro. Pero no podés tener todo a ciegas. Está muy bien, Claudio, eso es lo que necesitamos. Entonces, en ese relevamiento te das cuenta de muchas modalidades y costumbres que tenemos los sanjuaninos que no son a lo mejor igual a nuestros vecinos o al comercio de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros primero identificarnos nosotros, ver cuáles son nuestros problemas, a dónde tenemos fortaleza, a dónde tenemos debilidades y poder trabajar en eso. Ahora, para eso necesitamos un análisis, un relevamiento, un censo, una cuantificación. ¿Cuántos quit activos tenemos en la provincia? Claro. ¿Qué empleo damos? ¿Cuánto impuesto pagamos? Entonces ahí es donde nos estamos enfocando con el centro comercial. Primero analizar el mapa, la geografía donde estamos y después ver si vamos a poder transitar con un plan, yo creo que sería el paso siguiente a corto, mediano y largo plazo. A ver si de esta manera podemos colaborar y acompañar a las políticas económicas también. El sábado pasado la teníamos en ese lugar a Mirna Moral, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio. Y ella hablaba del fenómeno, a diferencia de otros años, que a pesar de todas las dificultades, no hay despidos en el comercio. Algunos retiros voluntarios en el sector del supermercado, ha habido algunos jugadores, grandes jugadores que han hecho movimientos, pero que afortunadamente, a pesar de todas las dificultades que estás mencionando y que conocemos, no hay despidos. Eso habla de un gran esfuerzo que está haciendo el comerciante con todas estas dificultades, ¿no? Habla de un gran esfuerzo, habla de un amesetamiento, porque tampoco crece. No, claro, no hay crecimiento. No crece el empleo. No crece el empleo y bueno, este amesetamiento tiene que ver también con la forma, el volumen que nosotros estamos manejando. Sabemos que hay un cupo de venta, sabemos que hay una cantidad de tickets y un valor de tickets. Claro. Esto te lo da el relevamiento también, es muy importante. Entonces, si vos te movés en este análisis, te vas a dar cuenta, bueno, el empleo no cayó, perfecto, pero hay mucha informalidad también, Sí, hay asimetrías sociales también, sí. hay, a ver, no quiero tocar temas sensibles como el salario, porque es un tema que merece otro análisis, pero hoy estamos estableciendo relaciones entre personas con un convenio colectivo de trabajo del año 74. Sí. Entonces es muy difícil poder establecer una relación laboral, social o de cualquier índole cuando tenés una reglamentación que en ciertos puntos ya está obsoleta. Y que se negocia en Buenos Aires quizás sea una de las claves de esta reforma laboral de la que está hablando el gobierno nacional. Los salarios se negocian en Buenos Aires con una realidad que no es la de San Juan. A lo mejor al comerciante sanjuanino le gustaría también dar su opinión en el tema salarial local. ¿Cómo lo ves vos? Tal cual, que lo veo perfectamente así, y siempre desde el centro comercial aclaramos de que el salario no puede ser medido por inflación.
Claro. mucho menos desde Buenos Aires. Pero, hipotético caso, supongamos que se sigue manejando en paritaria, ¿cómo voy a medir yo tu productividad por inflación? Me parece algo hasta indigno, ¿no? Entonces yo creo que esa reforma es importante. La producción debe pagarse. Yo no sé, a lo mejor si mi trabajo es mucho más que el valor de la inflación, ¿por qué me tengo que acotar a la inflación? Probablemente una persona que desarrolla una actividad puede cobrar más y no estar acotado o sometido al factor inflación para una negociación entre partes, que a lo mejor tienen sus intereses, obviamente, pero en esa negociación, en esos intereses, pueden y están perjudicando al sector salarial. Entonces, ¿por qué no ponemos un salario según la productividad? Por ejemplo. Sí, sí. Entonces ahí tenés un caso, no digo que sea la solución, pero tenemos un comienzo de un caso. ¿Por qué me tengo que someter al análisis de la inflación para yo medir tu productividad? ¿Por qué debería ser así? Cuando la inflación no es un factor determinante, ni siquiera es positivo. O sea, nos estamos midiendo por un factor negativo. Nos estamos midiendo por un factor que decae e impacta directamente en las ventas, por ejemplo. Entonces, no es simétrico que si vos tenés que medir todo por inflación, vos todos los índices lo tengas, bueno, el costo, el valor ticket, pero también agrego el salario. ¿Me explico cómo puede llegar a funcionar? Esto funciona dentro de las diferencias, que no puedo yo medir tu trabajo a través de un factor económico. Entonces, bueno, hace falta una reforma, un pacto social, un acuerdo entre nosotros, para ver cómo nos vamos a desarrollar de aquí en adelante. Incluso adentro de las empresas se produce, adentro del Estado se produce. Nivelar, hay veces que crea malestar. Una persona que se esfuerza, que cumple, que va a horario, probablemente tenga los mismos beneficios que el que no lo hace. Entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar a analizar la situación. Y el salario no es diferente a todos, somos un reflejo, un espejo de lo que pasa. La situación económica impacta tanto al sector comercial como al sector productivo, como al salario también. Yo voy a consumir, estoy pagando IVA por cada producto, incluso un litro de leche o un paquetito de manteca, estoy pagando hasta 3 valores de IVA por ese producto. Sí. Entonces nos impacta a todos. El salario, el sector productivo, son los espejos donde se refleja la realidad. Darío, recién estabas diciendo 8 años Caída de ventas. con ventas a la baja. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos decir, los últimos 2 años, la verdad es que el poder adquisitivo del salario ha caído tanto que obviamente la gente está comprando menos, pero 8 años... Una barbaridad. 8 años por hacer un corte en la situación. En realidad, desde el 2015 el sector productivo está en una caída sostenida. Hubo mucha recesión en esa época, cuando el gobierno de Macri, sí. Claro, tal cual. 2015 arranca una curva descendente y continua. Después agravada, no quiero sacar a todas las eventualidades, ¿no? No quiero poner el 2001, no quiero poner 2005, no quiero poner pandemia. Hagamos un corte. Claro, sí. 8 años, un corte promedio. ¿Qué pasa con el porqué de todo esto? Bueno, la confusión que tuvieron todos los gobiernos en la Argentina entre 2 definiciones que son totalmente distintas: política económica y economía política. Siempre se confunde. Nosotros tenemos un país a donde el ministro de Economía es como una estrella, ¿no? Y siempre la política económica con la economía política se trataron de llevar juntas y no es posible hacerlo. Sí. Explicación de esto: política financiera, un fracaso. Los bancos hoy no cumplen los objetivos para los cuales fueron creados. Ustedes, nadie puede sacar un crédito. No. Inflación, intereses, tasas. Tasa de interés. La tasa nominal anual, entonces vos te ves imposibilitado. Sector impositivo, la carga impositiva, y entre paréntesis tenemos que recordar algo: el Estado no produce, no genera, el Estado gasta los dineros del sector privado. Eso es muy importante. Y se transformó en el primer empleador. Cerramos el paréntesis, ahí tenemos un índice para el empleo. Claro. Cerrar este paréntesis, otro factor financiero impositivo. Ahora se le suma el de servicios. En el comienzo dije que no están las condiciones creadas para el ejercicio del comercio. Estas son las condiciones que no están para ejercer el comercio. Hoy, si vos sacás esos números y querés inaugurar un comercio, tenés que analizarlo muy bien, porque tenés que proyectarte. Tenés que saber que los servicios van a ser guillotinas, que las vas a tener que cumplir en montos que hoy son significativos en tus balances. La carga impositiva.
Tenemos impuestos que a lo mejor hoy se pueden llegar a analizar y corregir, pero siguen estando algunos vicios impositivos. En el sector financiero, impositivo y de servicio es determinante. En esto es muy importante analizar también de que hay tiempos en el comercio a donde, por ejemplo, una crisis detona la crisis, hay un tiempo de recesión que la gente se retrae, no compra obviamente, después tenés un tiempo donde vuelve a girar la rueda y después tenés el tiempo donde podemos llegar a desarrollar la actividad comercial. Pero cuando vuelve a girar la rueda, perdón que te interrumpa, Darío, tenemos en San Juan y en muchas provincias argentinas el fenómeno del Chile, las compras vía internet, estos gigantes, estas grandes tiendas que no las vamos a mencionar, que todos las conocemos, que recibís en la puerta de tu casa la compra. Tal cual. ¿Cómo podés hacer para competir, vos dueño de un negocio en San Juan, que tenés que pagar el alquiler todos los días, la luz, personal, impuestos? ¿Cómo podés competir? La respuesta está en la pregunta, no somos competitivos. Entonces, insisto, si nosotros tenemos esta carga impositiva, ¿por qué entran de China o por páginas de e-commerce productos más baratos? Porque no tienen esa carga impositiva. No. Entonces vos podés adquirir un producto a un precio mucho mejor que el que tiene el mercado argentino. Sí. El mercado argentino lamentablemente tiene que impactar el precio en impuestos, en servicios y en esa carga social que tiene. Obviamente que estas diferencias entre países vecinos que traen mercadería más barata es porque ellos son competitivos, nosotros no. Claro. Ahí está la respuesta, tenemos que desarrollar la competitividad. ¿Por qué se fueron tantas pymes de la Argentina y hoy Argentina es el país con menos pymes de la región? Porque no somos competitivos. Entonces vos no vas a hacer una inversión en un país a donde no te da garantías y no te da confianza, mucho menos credibilidad. Entonces tu dinero lo resguardás y haces inversiones en Paraguay, en Uruguay, en otros países donde vos puedas conseguir esas garantías. Entonces la respuesta es ser competitivos, tener las condiciones para poder ejercer el comercio en competitividad con lo que está pasando en el resto. Vamos a una página e-commerce. Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para competirte si hay plataformas que la han perseguido tantos sindicatos, gremios, que se tuvieron que ir de la Argentina? Sí. Y son grandes genios argentinos, pero se tuvieron que ir. Sí. Porque en vez de potenciarlo, en vez de apoyar esta empresa, los perseguimos y se tienen que ir. Emigran a otros países donde encuentran las garantías. Ahora, estos genios, ¿cómo te puedo decir? Esta fuga de cerebros, por decirlo de alguna manera, es el resultado de la pregunta que vos hiciste. Estamos perdiendo competitividad con respecto al mundo. Hoy, si nos queremos insertar, como son las políticas de Estado Nacional, lo primero que hay que hacer es regular las condiciones para que la exportación, minería, agro, industria y el comercio pueda competir. Y ahí sí, bueno, ahí aparece la pericia del empresario, empieza el crecimiento, el desarrollo, el empleo, ahí es donde nace todo. Pero en estas condiciones es muy difícil que nos podamos ¿Ves alguna señal del gobierno nacional, perdón Jorge, dispuesto a mejorar la situación impositiva, laboral, pero señales reales, más allá de tus ganas? ¿Ves voluntad política? Mira, yo hablo de lo que veo, a lo mejor no quiero hablar del futuro, pero hoy analizamos una situación económica, una promesa que fue inflación. Vamos a lo práctico, no quiero hacer un análisis. Hoy podemos saber medianamente el costo de algunos productos que puedes decir, bueno, voy a guardar, la semana que viene lo compro porque sabes que más o menos está en ese precio. El elástico financiero, como no, en el sector comercial, como antes teníamos que pagar el camión lleno para que te lo traigan, hoy logramos un elástico y a lo mejor una financiación entre partes, que antes tampoco la teníamos. Estoy hablando del gobierno anterior. Yo las señales que veo ahora son estas. Proyección, algo más de tranquilidad, calma en algunos sectores financieros, en el cambio de moneda extranjera. No hay tanta histérisis como había 2022, 2023. Pero hay más importación.
hay más importaciones. Esas son las señales que veo. Ahora, lo que hay que hacer es mucho más que eso, es mucho más. Todavía tenemos un Estado elefante que consume demasiado. Como te dije recién, es imposible pensar en un sector productivo donde el Estado es el primer empleador. Es algo ilógico. Si vos en tu negocio tenés la oficina más grande que tu taller, tenés garantizado el cierre del comercio, obviamente. Entonces, eso es lo que veo. La oficina es muy grande y el taller es muy chiquito. Hay que agrandar el taller. Bueno el ejemplo. Claro. Está bien. Entonces, pero hay optimismo, digamos. Por supuesto. Se puede pensar en que de esto por lo menos se pueda ir hablando, debatiendo y encontrando soluciones, ¿no? Por supuesto que hay optimismo. De parte, no hay desarrollo en el mundo si no hay financiación. El desarrollo se da con financiación. Lo primero que tenemos que hacer es lograr una estabilidad económica para tener confianza. La confianza se tiene o no se tiene. Es humano también. Sí, claro. En economía funciona como el ser humano. Yo no puedo disimular confianza. Yo te la tengo o no te la tengo. Claro. Entonces el sector financiero tiene que crear confianza. Dar crédito. Con el crédito hay crecimiento. Si no hay crédito, no hay crecimiento. Van de la mano. Es fundamental tener crédito. Hoy los elásticos son cortos. Puedo dejar de pagar una factura de Arca 2 meses porque sé que al tercer mes me llega, bueno, tengo un elástico corto ahí. Con el proveedor 30, 60 días, tener elásticos que hoy los podés tener, antes no los tenías, por una estabilidad. Sí. Pero no es suficiente eso, obviamente que son incipientes, no podemos vivir así. Obviamente que necesitamos el oxígeno, necesitamos el desarrollo del camino para transitarlo. Hoy hay que correr muchas piedras del camino para poder desarrollarse. Bueno, muy bien. Esperemos que de aquí a unos meses más, que podamos volver a llamar, estas cosas se vayan solucionando. Ojalá que sí. Bueno, esperaremos resultados, a ver qué pasa después de estas últimas elecciones, cuáles son las medidas que se toman. Viene una nueva etapa. Esperemos que se empiecen a solucionar. Nosotros esperanzados que el primer semestre del año que viene tenga otras señales distintas. Ojalá. Ahí estamos enfocados todos. Darío, gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos y por este análisis. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.